Saludos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar de hacer un pequeño servidor para nuestro hogar, aprovechando computadoras que tengamos en casa que ya no utilicemos o que pensemos que ya son demasiado lentas. A revisar un poco lo que son las NAS que podemos encontrar actualmente, que si nos fijamos son computadoras muy básicas. Si revisamos fichas las técnicas de algunas, veremos que utilizan hardware de celular, procesadores ARMS y regularmente no sobrepasan los 2 GB de RAM. Aunque para un servidor de archivos eso es más que suficiente. Ya si quisiéramos algo más complejo, por ejemplo usarlo para máquinas virtuales, pues entonces ahí sí necesitaríamos un hardware más especializado. Por ejemplo, un proyecto que tengo es armar un servidor para mi hogar, pero aprovechando estos procesadores Xeon que están muy baratos hoy en día y que suelen tener alrededor de 20 núcleos, 40 hilos. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para adelante. Así que si quieres ver ese proyecto, apoya a mi canal dándole like y suscribiéndote. Bueno, regresando al tema, voy a aprovechar este hardware que tengo aquí, que ya lo habíamos visto antes, que era el hardware de una All-in-One, la cual se le rompió la pantalla. Y regularmente esas computadoras, cuando se llega a romper la pantalla, ya es muy difícil utilizarlas, ya que el video principal lo manda hacia la pantalla integrada, dejando al lado la salida HDMI, que regularmente en laptops podemos tener la misma imagen en la pantalla principal como en la salida, y donde podíamos acceder al BIOS e incluso hacer una instalación desde un monitor externo. Pero en su mayoría las All-in-One solo dan video a través de la pantalla principal, así que ahí es difícil hacer una instalación. Esto lo resolvimos con una imagen live de CD con persistencia. La imagen live inicia y cuando inicia habilita la salida de video externa, que regularmente es HDMI o VGA. Y con eso simplemente cambiamos el orden de donde queremos que nos manden la imagen y ponemos la salida HDMI como la principal, y así poder utilizar este hardware. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es aprovechar este hardware para hacer un pequeño servidor de archivos, con el cual la intención es tener un directorio público donde todos puedan acceder a una carpeta que vamos a crear aquí y que todos puedan ver sin loguearse y además poder escribir en ella. Esto se puede llevar a la siguiente escala. Bien, podríamos tener un servidor RAID, el cual con 2 discos duros podemos tener un almacenamiento más seguro, donde un disco se guardará y el otro será su espejo. Igualmente, subiendo la escala, podríamos crear usuarios y así crearles a cada uno su propio director y poder administrar quién entra y puede escribir a cada directorio. Pero en este caso va a ser algo más sencillo, va a ser un directorio público, y si podemos también crearemos un servidor para que el contenido que tengamos almacenado aquí lo podamos ver en nuestros diferentes dispositivos, como por ejemplo celulares, televisores inteligentes o incluso videoconsolas, donde guardaremos aquí nuestras fotos, música y videos y poderlas reproducir en esos dispositivos. De igual manera también traeré otro video donde cómo empezar a hacer este servidor con este hardware viejo, que al final de cuentas lo que se hace es instalar el sistema base, que en este caso va a ser Linux Debian, y de ahí instalar un servidor SSH para poder administrarlo de manera remota, con lo cual ni siquiera necesitaremos una pantalla o un teclado para manejar este pequeño servidor casero. Bueno, aquí tengo yo muy en especial en este caso. Aquí les dejaré un pequeño video corto de cómo crear una USB con persistencia, que en este caso será muy específico para este hardware de computadoras All-in-One que ya no tiene la pantalla principal y solo tiene la secundaria. Pero una vez teniendo ese sistema Linux Live con persistencia, o sea que podemos guardar tanto archivos como cambios que hagamos en ese sistema, y agregaremos otro disco que será el almacenamiento principal. Como les digo, también haré otro video para hacerlo, por ejemplo, en una computadora desktop, donde la única
ocasión donde necesitaremos monitor, teclado y mouse será la hora de instalar el sistema base. Ya después todo se podrá hacer de manera remota. Bueno, haciendo un recuento de qué es este hardware, es un procesador Celeron, me parece que es el J1800, que tiene una frecuencia de 2.4 GHz, llegando en turbo a 2.5. Tiene 2 núcleos y 1 MB en caché L2. Como vemos, es un hardware bastante básico. Sin embargo, como les digo, en algunas otras NAS se suele utilizar más o menos el mismo hardware, pero en versiones de hardware de celular, procesadores Cortex que regularmente se utilizan en equipos móviles, pero adaptados para convertirlos en NAS. Y al menos aquí este hardware es más que suficiente, además de que cuenta con 8 GB de RAM, cosa que en algunas NAS básicas suelen llegar solo a 2 GB. Pero como les digo, no necesitamos tanto poder para poder crear nuestro NAS, en este caso un NAS casero, que como les digo, dependiendo del equipo que tú tengas, si tienes un equipo de escritorio con más puertos SATA, bien podrías poner 2 discos duros y hacerlos RAID para que tu información quede aún más protegida, ya que si un disco se daña, tienes la copia del otro y simplemente cambias el que se daña para volver a sincronizar los discos y así tu información esté de manera más segura. Igualmente hacerlo sobre Linux, ya que esto permite que si en alguna ocasión tu hardware principal se llega a variar, esos 2 discos los puedas llevar a otra computadora con Linux y tu información se quedará segura, ya que los metadatos se guardan en el mismo disco, así que será fácil reconstruir el RAID y que tu información no se pierda. Pero bueno, como les digo, aquí tengo esta pequeña placa que ya me he deshecho de la carcasa y solo he dejado el hardware. Y bueno, esto después ya lo acomodaré en una pequeña caja para que no quede tan sueltas las piezas. Lo único que necesitaré aquí, más que nada, será el botón de encendido para cuando por alguna razón se llegue un corte de luz, se apague nuestro equipo y podamos volver a encenderlo. Y muy en específico en mi sistema, a lo mejor dejarle un teclado, porque como va a botear con un live, a veces al live le tenemos que dar enter para que cargue, porque a veces se queda en la pantalla de presentación. Pero si tú tienes un hardware que no tiene ese problema, simplemente con que lo prendas, el sistema automáticamente se cargará. Bueno, vamos primero con el video de cómo armar la USB para este caso, y después vamos a ver cómo, ya estando en el live, hay que instalar algún software, que principalmente es el servidor SSH, y en mi caso voy a configurar la red para que la IP sea fija y no dinámica. Bueno, vamos para allá. Bueno, y aquí tenemos la utilidad de Rufus para preparar nuestra USB, que la prepararemos como casi siempre, solo que aquí vamos a cambiar una parte que es la de tamaño de persistencia. Esto para que se guarden los cambios que vayamos a hacer, porque aunque vamos a botear desde USB, para evitar que se pierdan los cambios cuando iniciemos o se vea la luz y volvamos a encender el equipo, los cambios queden guardados. Aquí ya tengo una memoria USB insertada que es de 8 GB. Ya hemos seleccionado, en este caso voy a utilizar yo Debian Lite, y vamos a activar la persistencia a lo máximo, que son 3 GB, que esto es más que suficiente, ya que finalmente no descargaremos mucho software y casi todo lo guardaremos en el disco SATA que vamos a conectarle a la máquina. Esto solo es más que nada para descargar algún software que no va a ocupar demasiado espacio y guardar la configuración. En mi caso lo voy a usar en MBR porque recuerdo que esa máquina no soportaba boteo por Wi-Fi, así que lo dejaré con MBR, BIOS o Wi-Fi, y lo dejaremos todo igual. Y bueno, aquí se va a tardar un poquito porque como es una USB 2.0 se va a tardar algo en preparar la memoria.
De preferencia, si lo vas a hacer, trata de utilizar una memoria ya USB 3 si es que tu equipo lo soporta, o como lo había estado haciendo yo, un disco duro con un adaptador a USB 3 que también es compatible con USB 2. Bueno, vamos a preparar la imagen. Le decimos que sí. Y empezará. Bueno, aquí ya la tenemos preparada la memoria con persistencia. Ahora vamos a probarla en la computadora. Bueno, aquí ya tenemos el equipo. Lo tenemos aquí de manera provisional. Ya después buscaré una caja donde poder acomodar todo. Ahí alcanzamos a ver ambos discos duros que vamos a utilizar. Un disco donde voy a instalar el sistema, que es el de 20 GB, y el otro que es de 600 GB, que va a ser nuestro almacenamiento. Aquí tengo un pequeño monitor con el que vamos a configurar algunas cosas. Y también les dejaré el link de cómo rescatamos ese monitor, que era de una laptop que ya no servía, pero pudimos aprovechar el display. Y bueno, aquí principalmente lo que hay que hacer es instalar el sistema base y el servidor SSH para poder hacerlo todo de manera remota. Ya cuando tengamos eso, simplemente podemos terminar la instalación y configuración en otro equipo. En este caso especial, como es una computadora que era una All-in-One, estas no nos permiten ver tanto el BIOS como la instalación con la salida HDMI, sino que siempre toma como principal la salida interna del monitor, que en este caso ya no existe porque se rompió. Pero vamos a aprovechar este Linux Live para configurar el SSH y poder hacer toda la configuración desde terminal. De hecho, también les dejaré un video ahí donde lo hago, pero con otra máquina, para que vean que es exactamente lo mismo. Es instalar sistema base, SSH y después todo lo que queramos agregar para nuestro pequeño servidor casero. Bueno, vamos a encenderlo. Aquí vemos cómo enciende. Esperamos un poco. Y como les mencionaba, al menos en este caso, como es un live, seguramente ahorita está la pantalla de presentación, así que daremos un enter para que inicie. Y bueno, ahí vemos cómo ya está leyendo el disco duro. Y dentro de poco ya tendremos imagen en nuestra pantalla. Aquí ya podemos ver la carga, que tomará un poquito de tiempo nada más. Y como ven, ya tenemos acceso al sistema. Ya teniéndolo así, o si estuviéramos instalando en una máquina normal, lo primero que debemos hacer es instalar el servidor SSH para poder administrar todo desde manera remota. Vamos a abrir la terminal.
y vamos a instalar el servidor con este comando, con sudo, si es que no eres root, apt install OpenSSH server. Y al menos en mi caso ya lo tengo instalado. En tu caso solo hay que darle yes y te instalará las dependencias si es que te falta alguna. Y bueno, nada más aprovechando, recordad que debemos tener una conexión establecida. De preferencia para nuestro pequeño servidor es mejor tenerla por cable conectada directamente a tu módem. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a ver el estado del servidor. Con este comando con system status ssh y podemos ver que está habilitado. Con lo cual desde otra computadora, ya sea Linux o Windows, podemos controlar esta máquina. Muy bien, ahora lo que debemos de hacer es ver cuál es la IP. Y aquí la tenemos, que en nuestro caso es la 93. Aquí recomendación, si vas en nuestro servidor, lo mejor es configurarlo para que tenga una IP fija. Para eso vamos a editar el archivo de configuración y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer de manera gráfica en editar conexiones. Aquí, conexiones alámbricas, y aquí en IP versión 4 vamos a cambiar de automático a manual para poder ponerle una IP fija a esta máquina. Vamos a agregar. Ponemos una dirección. Ahí en verde vemos que está disponible. Su máscara de red. Y el weight es la IP de nuestro módem. Y listo, agregamos. En DNS Server lo que vamos a hacer es poner la IP de nuestro modem para que el modem sea el que resuelva. Y listo, nada más damos guardar. Esperamos un poco hasta que se reinicie el servicio. Ahora bien, si no nos sirve con el System Restart, simplemente le damos desconectar y nos volvemos a conectar. Y como vemos, ahora ya tenemos una IP fija que en este caso yo le he puesto en 50. Aunque puede ser cualquiera, la que se te haga más fácil. Y solamente recordar que esta será la nueva IP. Y bueno, hasta aquí podríamos dejarlo. Es lo único que necesitamos: una dirección IP fija, el servidor SSH para poder administrar esta máquina de manera remota. Ya por último dejaré nada más cómo se conecta.
y en próximos videos empezaremos a configurarlo. Pensaba dejarlo todo en modo texto, pero para que sea más amigable para el usuario, vamos a instalar Webmin y con esto tendremos la administración de esta máquina un poco más parecida a lo que tendríamos con una NAS, que igualmente se accede a través de un portal y desde ese portal se puede administrar, en el caso del NAS, los discos que estén insertados y cómo se comparten los directorios y el espacio de ese disco. En este caso para Linux podemos administrar muchas cosas más, pero por el momento lo dejaremos solo con la administración de nuestro disco duro, que lo podemos ver aquí, que de hecho ya lo tenemos montado. Igualmente hay que ver dónde se ha montado, pero eso lo veremos más a detalle cuando tengamos Webmin instalado. Así que vámonos ahora a la máquina desde donde vamos a administrar, en este caso mi computadora principal, y en esta simplemente cierro esta parte y ya puedo desconectar tanto el monitor, teclado y mouse. Nos basta solo con que esté conectado a la corriente y esté encendida. Bueno, vamos al escritorio de mi máquina principal. Y bueno, ya estamos aquí. Yo voy a ingresar desde mi máquina Linux. Ya tengo instalado el servidor SSH para mi máquina. Pero si estás utilizando Windows, también puedes utilizar herramientas como PuTTY. Bueno, la primera vez que los conectemos nos pedirá crear una llave. Le damos que sí y la creará y la guardará en nuestro equipo. Solo hay que tener cuidado de introducir bien la contraseña, ya que si no la introduces bien vas a tener que crear la llave manualmente y esa llave irla a pegar al directorio de nuestro servidor, que en este caso será el hardware que ha reciclado. Bueno, nos loguearemos con SSH, el nombre de usuario con el que vamos a ingresar, un arroba y la dirección IP. Y listo, ya podemos acceder. Muy probablemente tú tengas que introducir la contraseña. En mi caso yo he hecho la llave, así que es por eso que ya no me ha pedido la contraseña. Y bueno, ya que tenemos acceso a nuestro servidor, podemos hacer algo así como esto. Y aquí podemos monitorear nuestro sistema. En este caso utilicé un poquito más de memoria, ya que es una versión live, así que carga mucho en memoria. Pero aún así tenemos bastante memoria todavía para poder ejecutar los servicios, por ejemplo de Samba, que es el que vamos a estar utilizando. Aunque como les había dicho, ahorita que estaba configurando de manera presente en la computadora servidor, voy a instalar Webmin para que la administración sea más amigable. Se puede hacer en modo texto, de hecho me gusta más hacerlo de esta forma, pero con Webmin podremos simular más lo que encontraríamos en estas NAS, que regularmente son computadoras con hardware de celular. Y bueno, con Webmin podremos tener una mejor administración. Nos ofrece muchas cosas, pero nosotros nos centraremos solo en lo que es el servidor Samba. Bueno, eso sería al menos todo por este video. Se viene parte 2, donde nos tocará instalar Webmin y Samba para crear nuestro recurso compartido. Así que si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y nos vemos la próxima.